Después de un Gran Premio de Bélgica que nos regaló una de las mejores siestas de las últimas semanas, y bueno, otro doblete de McLaren, vuelve sin descanso la Fórmula 1 y deja atrás las rápidas curvas del circuito de Spa para viajar a un circuito muy diferente, Hungaroring. Un circuito clásico que hará de cierre de esta parte de la temporada antes del parón de verano y que nadie se asuste, puede verse afectado por la lluvia este fin de semana. Pero antes que nada, bienvenidos a Smooth Operators, bienvenidos a las claves del Gran Premio de Hungría 2025. Vamos a por la 40ª edición del Gran Premio de Hungría en Hungaroring y de hecho el circuito se ha vestido para la ocasión ya que se ha rehecho toda la zona del paddock, un circuito que entró en el calendario en 1986 como parte del expansionismo que buscaba Bernie Ecclestone para la Fórmula 1 en los 80 y que por lo tanto ha ido llenando de recuerdos la historia de este deporte, pero sobre todo un circuito en el que 3 pilotos de la parrilla actual consiguieron su primera victoria en Fórmula 1. Los que, como yo, ya empecéis a tener dolor de espalda, recordaréis la primera victoria de Alonso aquí en 2003 con Renault, a Ocon llevarse su primera victoria en 2021 y el año pasado el estreno de Oscar Piastri. Así que a ver si este año alguien más se suma a esta estadística. ¿Os lo imagináis? No, ¿no? ¿O sí? Por aquí dejamos los horarios de este Gran Premio con la vuelta del formato tradicional y sus 3 buenas sesiones de libres en un fin de semana que vuelve a estar amenazado por la lluvia de cara a la carrera del domingo. Pero que nadie empiece a ponerse nervioso, que de momento la probabilidad es baja. Vamos a Hungaroring, el antiguamente llamado Mónaco sin muros, un circuito totalmente distinto al circuito de Spa del que venimos, repleto de curvas de media velocidad que lo convierten en un trazado mucho más exigente para la parte trasera por tener muchas zonas de tracción. Esto, sumado a tener rectas muy cortas, hace que la velocidad media del circuito sea de las más bajas del calendario y que los equipos recuperen sus alas de más carga aerodinámica, porque sacrificar la velocidad punta aquí no es tan importante como buscar el mayor paso por curva por todas estas curvas de largo radio del circuito. Si Spa era un circuito que exponía a los monoplazas con mala eficiencia aerodinámica, Hungaroring es un circuito que va a exponer los problemas de balance de los monoplazas en el paso por curva, algo de lo que equipos como Ferrari, Red Bull o Aston Martin han estado sufriendo a lo largo de la temporada con estos monoplazas que tienden tanto al subviraje en curva lenta y que es la prueba de fuego para ver si sus actualizaciones han funcionado. Aunque de Aston Martin y de sus actualizaciones ya hablaremos más adelante. Todo esto lo convierte en un circuito en el que es difícil adelantar y en el que toda la acción se concentra en sus 2 zonas de DRS del primer sector con una única zona de detección, ya que a partir de ahí, con estos monoplazas tan grandes, es bastante raro ver adelantamientos, salvo que el de delante la líe demasiado. Es por eso que parte de la carrera se decidirá en la clasificación del sábado, en la que seguramente veremos diferencias mínimas por ser un circuito en el que apenas se rueda a 1.15 y en el que el año pasado los 3 primeros ya terminaron en menos de una décima. Piedrelli, por su parte, ha decidido no innovar aquí en nada y no hay saltos de neumáticos ni recupera el neumático C6 y vuelve con la misma gama de neumáticos que el año pasado, siendo el neumático C5 el más blando, el que seguramente se utilizará únicamente en clasificación, ya que Hungaroring es un circuito en el que suele haber desgaste y seguramente veamos estrategias a 2 paradas con importancia de nuevo en el undercut. Pero bueno, que con la tendencia de este año, que nadie descarte que veamos una única parada para las 70 vueltas de carrera y ya. Así que una vez repasadas las claves del Gran Premio, toca pasar a hablar de cómo llegan los equipos. La Fórmula 1 está a punto de irse de vacaciones con un McLaren tremendamente superior al resto en la clasificación del Mundial y aquí en Hungría todo apunta a que alargarán su dominio. McLaren ya el año pasado pasó por encima de todos aquí y realmente el foco en la carrera se puso más en las radios que hubo entre Norris y el equipo por dejar pasar a Piastri que en otra cosa. Al contrario que Spa, como ya hemos dicho antes, Hungaroring es un circuito en el que predominan las curvas de velocidad media y para ver esto un poco mejor os pongo en pantalla la comparativa de las velocidades en una vuelta en cada circuito, superando pocas veces los 300 km por hora en el trazado húngaro. Justo en ese rango de velocidades de paso por curva es donde el McLaren se siente más cómodo, lo que sumado al buen equilibrio del coche en las curvas de largo radio, lo bien que funciona el monoplaza en las zonas de tracción, la buena gestión térmica de los neumáticos, la estabilidad atacando los pianos y sobre todo la amplia ventana operativa que tiene el MCL39 hacen que este circuito les venga como un guante y que cualquier cosa que no sea un
doblete de los papayas sea una sorpresa. Así que claramente les podemos poner como primer coche aquí. Se les ha visto recuperar el alerón trasero de alta carga que ya montaron en Mónaco, aunque no me sorprendería que se les viera probar una especificación más descargada como ya estuvieron haciendo en Barcelona, y que la elección final dependa también de la posible presencia de lluvia el domingo. A partir de aquí empieza la fiesta por ser la segunda fuerza, ya que Ferrari, Red Bull y Mercedes apuntan a estar muy cerca entre ellos. Esto evidentemente de cara al ritmo de carrera, porque en clasificación nunca se puede descartar que Piastri o Norris la líen y la pole se la lleve uno de estos. Empezando por Ferrari, que comienza el Gran Premio anunciando la renovación de Frédéric Vasseur tras enlazar bastantes carreras con buenas sensaciones en pista. Hungaroring es un circuito dominado por las curvas de media velocidad, pero hay un par de curvas de alta velocidad como la 4 o las enlazadas de la 10-11 que se vuelven determinantes a la hora de ajustar la altura del monoplaza, por lo que Hungría es el test definitivo para la suspensión trasera nueva que montaron en Bélgica. Y veremos si esta realmente les sirve para aumentar la ventana operativa del SF25 y controlar el desgaste de la plancha. Además, medios como Autoracer Italia han informado que desde el Gran Premio de Canadá, Ferrari ha estado montando nuevos componentes en el sistema de freno, lo que parece haberles ayudado a controlar el sobrecalentamiento que tenían. Han traído dos especificaciones de ala trasera distintas, la de más carga que llevaron en Mónaco y una de menor carga que ya llevaron en Barcelona, y se espera que hagan trabajo comparativo durante los libres. Por lo que es un fin de semana importante para ellos que puede definir las expectativas para el resto de la temporada, ya que han anunciado que no traerán ningún paquete de actualizaciones importante más. Dicho esto, aunque Ferrari es Ferrari y son completamente impredecibles, por las buenas sensaciones de las últimas carreras les pondría como segunda fuerza, eso sí, empatados con Red Bull. El culebrón sobre el futuro de Verstappen parece que ha llegado a su fin y el holandés se queda en Red Bull al menos hasta el año que viene, y el equipo llega a Hungría después de un paquete de actualizaciones importante en Bélgica. Llevan desde el año pasado sufriendo con el balance del monoplaza, aunque en palabras de Verstappen, con las actualizaciones que han ido montando desde el Gran Premio de Imola, parece que esos problemas se han ido atenuando. Lo cierto es que el RB21 es capaz de generar más carga aerodinámica con el suelo de lo que lo hace Ferrari, y el hecho de que lleven algunos grandes premios siendo capaces de ir bastante descargados de atrás invita a pensar que van por el buen camino, aunque por contraparte siguen siendo sensibles a la rigidez de las suspensiones. Y Hungaroring puede hacer florecer de nuevo estos problemas de inestabilidad por tener algunas curvas como la chicane del segundo sector en las que se atacan mucho los pianos. Sin embargo, a una vuelta Verstappen ya sorprendió el año pasado estando muy cerca de los McLaren, y no descartaría para nada que volviera a ser así. Traen dos especificaciones de ala trasera y es bastante probable que veamos a Tsunoda elegir la de más carga aerodinámica para intentar relajar la nerviosa parte trasera del RB21, y que sea Verstappen el que acabe montando la especificación más descargada que ya montó en Barcelona. Aunque no sería raro que ambos fuesen por la vía de más carga, ya que eso les ayudaría con la gestión de los neumáticos, uno de los puntos débiles que siguen teniendo cuando se comparan con McLaren. Por lo que para mí creo que serán segunda fuerza con Ferrari y estará en manos de sus pilotos decantar la balanza de un lado o de otro. Y Mercedes, que viene de un fin de semana en Bélgica complicado, no solo por el momento de Antonelli y el debate alrededor de su rendimiento, sino porque el propio Russell reconoció que en Spa se encontraban en tierra de nadie. De hecho, el lunes hubo una reunión de urgencia en Brackley para encontrar la solución a los problemas de desarrollo del monoplaza, y se rumorea que desde la directiva técnica del Gran Premio de España están teniendo problemas de equilibrio en el coche que no han sabido solucionar pese a la nueva suspensión trasera que montaron en Imola y el suelo nuevo que incorporaron en Montmeló. El W16 es un monoplaza que, al igual que Red Bull, genera mucha carga aerodinámica con el suelo, y eso les permite ir bastante descargados del alerón trasero, por lo que han recuperado el alerón de media alta carga aerodinámica que ya llevaron en Mónaco y utilizaron también en Barcelona. Por lo que, considerando también que el equipo ya está más centrado en 2026, cabe esperar que no desarrollarán un alerón trasero de más carga aerodinámica para lo que queda de temporada. Si realmente tienen estos problemas de equilibrio en el coche en el paso por curva, puede que tengan un fin de semana complicado, salvo que en los libres den con la tecla. Así que me la juego poniéndolos como cuarta fuerza. A partir de aquí ya intentar pronosticar me parece imposible. El propio Sainz dijo que el de Hungría no era un circuito muy bueno para ellos por las curvas de largo radio, aunque no descartaba que con la mejora de Bélgica pudiesen sacar algo más de rendimiento del FW47 y estuviesen en la lucha por los puntos. Una lucha a la que ya veremos si se suma Aston Martin, que viene de tener un Gran Premio de Bélgica que fue un bajón al ritmo ascendente de las últimas carreras. Por problemas con las alturas del coche, recuperaron la especificación del suelo de Imola y luego estuvieron
estuvieron jugando al Mr. Potato con un nuevo alerón delantero que solo usaron en la sprint y un alerón trasero nuevo que acabaron descartando para la carrera por la lluvia, teniendo que recuperar uno de más carga que ya montaron en Miami. En Hungría la cosa debería ir mejor, recuperando la actualización del suelo de Silverstone y el alerón delantero que probaron en la sprint de Spa, aunque el alerón trasero de baja carga evidentemente lo veremos en el futuro en otros circuitos, ya que aquí vuelven a montar uno de alta carga aerodinámica como en Mónaco. Realmente, si con todas las actualizaciones que han hecho el coche es más balanceado en el paso por curva, deberían volver a ser carne de Q3, ya que en Hungría no deberían verse tan perjudicados por su mala eficiencia aerodinámica. Y del resto, creo que Sauber son la fuerza a batir en esta zona media, viendo el rendimiento que llevan desde el Gran Premio de España, con un Haas que debería ser un coche competitivo y Racing Bulls que puede que se quede algo atrás respecto a ellos por no estar tan cómodos en circuitos de más carga aerodinámica. Pero ya digo que esta zona media es una lotería. Del que no espero mucho es de Alpine, ya que pese a que su falta de velocidad punta aquí no será un problema, realmente lleva siendo un coche muy nervioso desde hace bastantes carreras y no sé si este paracaídas que van a montar en la parte trasera será suficiente. Así que esto es todo, ya que no ha habido previo del Gran Premio en el canal, os dejamos aquí nuestras predicciones para la carrera del domingo, podéis dejar un me gusta, un comentario y suscribiros, que es totalmente gratis si os ha gustado el vídeo, y nos vemos en próximos vídeos.